Tenemos el placer de estar esta tarde en Oslo con Juan Herreros. Mañana es 22 de octubre de 2021. Bienvenido, Juan. ¿Cómo te Un sientes placer. justo antes de la inauguración oficial de un museo con el que has estado conviviendo desde más de una década? Pues, bueno, evidentemente es una enorme satisfacción. Es Se juntan muchísimas ecuaciones, ¿no? Me gusta mucho, ahora que lo pienso, ¿no? Haber ganado ese concurso hace ya 12 años y medio. Me gusta mucho haber vivido todo este proceso con la sociedad noruega tan compleja y tan interesante. Me gusta mucho ver ahora el edificio lleno de gente porque ya se han hecho 2 o 3 pruebas en las que han entrado varios miles de personas y te das cuenta que la arquitectura tiene esta capacidad de convocar y de producir un momento de felicidad. Claro, viendo cuadros de Edvard Munch no es difícil, aunque la felicidad no era su fuerte, ¿no? Pero también, no sé, también me siento muy orgulloso de ser español y de haber hecho ese edificio en este país y de haber superado la sorpresa que para tantos supuso que alguien de una cultura tan alejada, de un clima tan diferente y de una gastronomía o tan opuesta pudiera ganar ese concurso, ¿no? O sea que Claro. me siento muy bien. En realidad lo que has conseguido es que les has dado una imagen a los noruegos, les has dado un emblema para esta ciudad. Es decir, que has conseguido que para el imaginario colectivo de Noruega, un español les ha regalado de una manera un Ujú. nuevo emblema, un nuevo hito. Y te podría preguntar tú como español, ¿qué has querido reflejar o cómo has podido recrear esa españolidad tuya, pero al mismo tiempo darles ese símbolo nuevo a los noruegos? Bueno, yo siempre digo que hay 2 tipos de arquitectos operando fuera de sus países, ¿no? Los que exportan arquitectura, es decir, aquellos que repiten donde van lo que hacen, y aquellos que, bueno, intentan establecer un diálogo con las condiciones de ese sitio e intentan hacer algo como revelador también para los locales, ¿no? O sea que, de alguna forma, cuando tú lees un contexto, también destacas algunas cosas que te parecen interesantes que no son necesariamente las que les parecen interesantes a los locales, pero que de alguna manera, por el mero hecho de que tú lo rescates, pues ellos dicen, ah, pues efectivamente, quizá esto tiene valor. Esto nos lo podemos aplicar a nosotros mismos, ¿no? Cuando alguien en España nos dice, bueno, eso de lo que estáis tan orgullosos no es para tanto, pero sin embargo esto a lo que no le dais tanta importancia es muy valioso, ¿no? Eso es lo que ha querido hacer este edificio, es decir, yo entendí desde el principio que la sociedad noruega era muy, en fin, modesta y escasa en cuanto a sus expresiones así de espectacularidad, ¿no? Pero yo al mismo tiempo tenía que responder a algo que yo creía que era mi obligación, que era dotar a la ciudad de un símbolo, como tú has dicho, para albergar la obra de su artista más importante. De hecho, al principio, cuando ganamos el concurso y resultó que el edificio era demasiado alto, pues mucha gente se quejó diciendo que eso iba en contra de la idiosincrasia noruega, ¿no? Entonces yo dije, no, lo que va en contra de la idiosincrasia noruega sería que esto fuera como muy espectacular, pero es una silueta bastante nítida, bastante sencilla, que se va a destacar en el skyline de la ciudad y que va a demostrar que los anhelos colectivos, ese sueño que tú dices, o ese imaginario compartido, tiene una presencia en el skyline de Oslo. Y no solo las torres de oficinas o los hoteles de lujo, sino que como en su día fue el ayuntamiento, ¿no? Pues digamos, lo público se representa con este edificio. Al final esa polémica duró muy poco, porque claro, luego hemos descubierto todos que también los noruegos necesitan como tener alguna oportunidad de creer en ellos mismos, como nos pasa a todos. Y yo creo que hoy en día están muy orgullosos de subir a esa azotea de ese edificio que les pareció demasiado alto al principio y descubrir una vista que no existía, por así decir, hasta que no hemos construido un edificio para poder hacerte el selfie, ¿no? Claro. Justamente verticalidad, ¿no? Es lo primero que llama la Uh -huh. atención al verlo. Pero verticalidad, pero también el sitio, ¿no? Es el Oslo de Fiordo, es el fiordo de Oslo. Y justamente es la luz abierta al mar. eh, y también un concepto también muy fijado o muy centrado en el espectador. Uh Es -huh. decir, efectivamente es un museo, pero que de una manera el espectador se apropia, ¿no? El ciudadano se apropia de Uh ese -huh. concepto. Esto es una pauta para el futuro? Es decir, nos estás mostrando un nuevo camino quizás en la relación entre los ciudadanos y esos espacios públicos, los museos o... Me gustaría, vamos, me encanta la lectura que haces porque me gustaría que fuera así, es decir, ese ha sido el esfuerzo que hemos hecho.
que es completar el papel que juegan los museos como atractores de viajeros, atractores de turismo, estimuladores de activos económicos, todo eso nos parece que está muy bien y que forma parte de una necesidad que tienen las ciudades de encaramarse, digamos, en el sistema global de las referencias, ¿no?, del mundo. Pero por otro lado, los museos, todos sabemos o todos entendemos que tienen una obligación que todavía no han satisfecho del todo, que es la de convertirse en centros de descubrimiento de lo que somos y de lo que queremos ser. Son lugares para entender las preocupaciones del presente, para entender por qué queremos ser sostenibles y queremos cuidar nuestro planeta, o por qué de repente hablamos tanto de género y de colonización cuando todo resulta como especialmente novedoso. Entonces, este es un museo que tiene un vestíbulo que yo siempre digo que es como una plaza pública, es como una plaza de una pequeña ciudad en la que hay un auditorio, una biblioteca, un colegio, que es el centro educativo infantil, hay un centro de investigación, como podría ser una universidad, hay un centro de gestión, como podría ser un ayuntamiento, que es la administración del museo, y todo eso está a la vista. Es decir, que lo que utilizan los ciudadanos de Oslo cuando van al Museo Munch está en el vestíbulo, es lo primero que está. Quizá un turista de un lejano país viene, eso no lo percibe ni es, digamos, lo que moviliza su interés, entra en el museo, que es otro de los edificios de esa plaza, el más grande, ¿no?, y el más importante, y visita su museo al cual posiblemente vendrá otra vez en su vida, y no más, ¿no? Pero ese ciudadano de Oslo tiene que encontrar en ese museo un lugar con el que identificarse en lo personal, y yo diría venir cada 15 días, ¿no? Porque hay una película, porque hay una conferencia, o porque quedas con unos amigos a comer, o porque vas a comprar un regalo para un cumpleaños, ¿no? Esa es mi ilusión, y me encantaría como que se quedara anticuado en muy poco tiempo, porque quiere decir que este concepto de que los museos son como hubs sociales más que archivos o acumuladores de arte o cementerios o como lo quieras llamar, o depósitos, pues creo que es crucial para nosotros como ciudadanos, como personas interesadas por la cultura, pero sobre todo porque es, como decía antes, el museo es quizá la infraestructura cultural más capaz de cambiar nuestra manera de pensar. Muy bonito, parece, tal como lo has descrito, parece una pequeña ciudad encapsulada dentro. Es lo que es en realidad, ¿no? Ese podium, ¿no?, sobre el que se apoya la torre, esa torre que tiene una fachada que es en sí misma un sistema de circulaciones, de manera que las personas cuando van subiendo, van entrando a las salas y tienen que salir de las salas para seguir subiendo, lo que van viendo o lo que van percibiendo es la ciudad de Oslo. Es decir, que continuamente tú confrontas la visión de la obra de Edvard Munch o de la exposición del momento con la visión del horizonte de la ciudad. Claro, según tú vas subiendo, también vas descubriendo la historia de Oslo. Empiezas por una plataforma vikinga, digamos, donde había un puerto que es el que funda la ciudad, luego está la ciudad medieval, la ciudad, no sé, de la revolución industrial, la ciudad cosmopolita del siglo XX, y al final, cuando estás arriba, aparecen las montañas, ¿no? Pero las montañas son la expresión de un compromiso con la naturaleza, porque Oslo, como sabes, pues ha decidido dejar de crecer montañas arriba, ha respetado el Ekeberg y otras montañas que quiere preservar, que quiere que sigan formando parte de la ciudad. Por eso a mí me hace tanta ilusión que el mantenimiento de las fachadas del Munch lo haga un grupo de escaladores, casi un club de escaladores, de chicos y chicas muy jóvenes bueno, que tienen su vida, otra vida, pero a tiempo parcial, pues son mantenedores de la fachada del Munch, que es como convertir el Munch algo así como una gran roca de estas que hay de granito negro por el país, que se escala en los fines de semana, ¿no? O sea, y también es una manera de cerrar el círculo con Munch, ¿no? Munch tenía una relación muy tortuosa con la sociedad y con la ciudad en que vivía, y ahora parece pues que Oslo, a la que donó toda su obra, ¿verdad?, como que le devuelve pues una relación con sus ciudadanos, un amor perdido. Es muy interesante porque Munch durante toda su vida lucha contra el conservadurismo de la ciudad de Oslo y él siente que esta es una sociedad opresora en la cual no se puede ser diferente, ¿no? O sea, que aparte de toda esta tristeza, digamos, que predomina en su obra, yo creo que ocurre, quizá tampoco ha habido mucho interés en explorar, es esta evidencia de que Munch es un personaje singular y como tal personaje singular no tiene sitio en una sociedad que era muy estricta en cuanto a sus
morales y sus clasificaciones, ¿no? Entonces, él va a Alemania, vuelve, va a París y vuelve. Él siempre vuelve a su ciudad. Y al final de su vida eh, dona a su ciudad su obra. Es una forma de reconocer yo, que me he pasado la vida, digamos, luchando contra esto, en realidad soy un producto de esto y soy parte de esta historia. Y entonces le regala su obra a la ciudad de Oslo. A mí me parece emocionante, ¿no? Una persona que había estado angustiada pensando que todo su arte, que él atesoraba y que procuraba vender lo menos posible, ¿no? Sería decretado arte degenerado por los nazis, ¿no? Entonces, él necesita de sus coleccionistas para proteger su trabajo y su obra y, bueno, al final se da cuenta de que tiene una cierta solidaridad a su alrededor y hace ese regalo espectacular. Ten en cuenta que Munch produjo 40.000 piezas de arte, desde un pequeño dibujito hasta un gran cuadro a lo largo de su vida. Y de esas casi 28.000 más de 2/3 partes están en el Museo Munch, ¿no? Y además Munch repitió todos los cuadros que vendía. Eso es una cosa. Él vendía un cuadro y lo repetía. De manera que podemos decir que todos los cuadros todos los cuadros están en el museo. Claro. A lo mejor no está la versión primera, está aquella que hizo para guardarse, pero sí. Es muy hermosa la historia. Y cambiando de tercio un poco, la Embajada de España en Oslo siempre ha tenido una relación también muy cercana contigo y te ha acompañado de algún modo en este proyecto. ¿Nos podrías contar alguna anécdota sobre esta relación? Bueno, sí, la verdad es que tengo dos anécdotas bastante curiosas, ¿no? La una es que se hizo una exposición en un momento en el que había un debate crítico sobre el museo, porque, bueno, la sociedad superdemocrática de Noruega pues debate todo, y aunque nosotros lo vivíamos con una cierta intranquilidad, bueno, formaba parte de un contexto. Pero sí hubo gente, no todo eran críticas, ¿no? Digamos que también había gente muy favorable, que es lo que normalmente no se comenta, a lo mejor cuando se habla de que Noruega es un lugar en el que todo se discute, y dice, sí, pero también hay gente civil que sin que nadie se lo pregunte es capaz de apoyar un edificio como este de una manera extraordinaria, sin ni siquiera contactar con nosotros para nada, ¿no? Entonces un grupo de esa gente organiza en un momento una exposición para que nosotros tengamos la oportunidad de explicar y demostrar el Museo Munch a toda la ciudad, ¿no? Y entonces nosotros inventamos unos eventos que se llamaban los banquetes, siguiendo la tradición del banquete de Platón, ¿no? Donde una serie de personas se les da la voz para que por orden vayan hablando de un tema. El tema nunca era el Museo Munch, yo no quería que aquello se convirtiera como una especie de defensa política de mi edificio, sino que nosotros decíamos, venga, pues el tema de hoy es las instituciones culturales como una infraestructura urbana. Entonces, bueno, gente, periodistas, directores de museos, otros arquitectos, artistas, y no mucha gente de España, pero también de otros muchos países, pues iban interviniendo, ¿no? Entonces, para eso nosotros inventamos una mesa alta, con unas patas así un poco zancudas y unas banquetas, la pusimos en medio de la sala y invitamos a que la gente viniera. Entonces, ese público que fue allí y que vio aquellos debates como de aquellos personajes subidos así, una especie como de palomar, ¿no? Entendió que este museo quería hablar de unas cosas que eran una preocupación que estaba, digamos, ocurriendo en el mundo. O sea, que esa cosa que también a veces ocurre en estos países un poco, digamos, límites geográficamente, pues es que ellos piensan como que el mundo no cuenta con ellos, ¿no? Entonces fue una manera de decirles, no, es que este museo va a escribir una página, este museo está intentando discutir con este otro museo. En ese momento se terminaba la Tate Modern o se terminaba el New Museum de Nueva York y tal, y esto formaba parte de aquella conversación. Entonces eso nos sirvió mucho. Esa mesa, la verdad es que traerla de España era imposible, construirla era una mesa gigante, porque era una mesa en la que tenía que caber casi, era como una especie de última cena, era una gran mesa, ¿no? Entonces la construyó la embajada y nos facilitó el producirla, y esa mesa hoy está en el consulado y creo que se hacen muchas cosas allí en esa mesa. La otra anécdota que tengo es que la anterior embajadora que tuvo España en Oslo, pues yo, en cuanto tomó posesión, la invité, ¿no? Vicandi, ¿no? Pues la invité a conocer la obra como había hecho con los anteriores, ¿no? Y entonces ella dijo, ¿puedo traer a algunos colegas? Y dijo, sí, por supuesto. Entonces trajo a visitar la obra a todas las mujeres embajadoras de todos los países del mundo que hay en Oslo.
Y fue uno de los días más divertidos de mis muchos años, porque claro, todas estas mujeres extraordinarias, en fin, muy enérgicas, y allí vestidas con su casco, sus gafas, sus botas y su chaleco de seguridad, y recorriendo el edificio y preguntándolo todo y haciéndose todos los selfies habidos y por haber y tal. Realmente ese día me sentí como un personaje que tenía algo que decir o algo que hacer. Fue muy emocionante, la verdad, de todas esas mujeres tan fabulosas interesándose por un edificio mío. Sí, sí. Qué bonito. Pues serán unas anécdotas que desde luego conservaremos con mucho cariño. Muchísimas gracias por tu tiempo. Nada, por favor. Y esperamos que acompañarte. Nada, allí nos veremos. Muchas gracias. Muchas gracias.